Muy buenos días amigos, soy Erika Poveda y hoy estoy con un nuevo checklist. Nuestro checklist de hoy tiene que ver con el impacto de la comunicación en la gestión del poder. Para eso cuento con un invitado de prestigio, como todos los invitados que traigo a este programa, y quiero darle la bienvenida entonces al magíster Paulo Conforme. Paulo es coach. Además de ser coach, tiene un posgrado en magíster en política e institucional y además es docente de la UES. Así que con él vamos a abordar este importante checklist. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Erika. Siempre es un honor compartir contigo postulados y nuevas iniciativas que se emprenden, así como con Max TV. Gracias por abrir las puertas. Bueno, te cuento que Max TV ha tenido transformación y ahora es OnePlus. OnePlus es nuestra nueva razón social, así que nuestra nueva reacción comercial. Así que bueno, quiero comentarte este tema porque así como tú dices, hemos ido innovando y seguimos innovando nosotros aquí desde la parte online, siendo pioneros, por supuesto, en estos programas que realmente son de interés para ustedes, amigos de nuestra comunidad online. Y quiero entonces, Paulo, empezar con contextualizar nuestro checklist. Estamos hablando de la importancia de la comunicación en la gestión de poder. Paulo, ¿qué significa, o pongamos en contexto, la gestión del poder? ¿A qué nos referimos? Sí, Erika. Previo a eso, felicidades al programa y todo este proceso de innovación y transformación que debe ser una constante hoy en estos tiempos. Y contestando la pregunta, en efecto, la gestión del poder es un ámbito que se encuentra en todos los lados. Puede ser en la parte pública, en la parte privada, en la parte social, en la familia hay poder, ¿sí? Entonces el poder es algo donde siempre uno tiene que actuar de manera pragmática, determinante y ser relevante para poder transformar nuevos futuros. Si no podemos reconocer el espacio de poder donde nos encontramos, nos va a dejar debiendo mucho de lo que podemos hacer aquí en adelante. Perfecto, pero si yo identifico este espacio de poder, Paulo, lo logro identificar y entonces aquí viene la importancia de la comunicación en esta gestión, en este espacio de poder. ¿Cómo gestiono la comunicación en este espacio donde me encuentro? Sí, mira, hay un momento histórico donde los seres humanos adquirimos el poder, ¿sí? Puede ser porque lo hemos buscado o puede ser porque nos cae. Y esto sucede normalmente. Entonces, la comunicación es una herramienta de las más importantes, No digo que no hay que formarse en otras disciplinas, pero la comunicación es la que nos va a permitir a nosotros poder aproximarnos a ese proceso de transformación que queremos hacer en una ciudad, en un país, en una empresa o en nuestro propio ámbito personal. Entonces, cómo nos comunicamos hacia afuera depende también mucho cómo nos comunicamos hacia adentro. La comunicación asertiva tiene que ver con ese proceso de impacto, influencia y transformación del contexto, tanto hacia donde queremos llegar, cuál es el objetivo meta, pero entendiendo como poder, la comunicación entra de manera determinante para iniciar un proceso de transformación. Y en esta comunicación asertiva, Paulo, nosotros necesitamos conocer algunos componentes de esta comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo logro realmente manejar una buena comunicación? Mira, uno de los aspectos determinantes para poder comunicar, impactar, influenciar con estos aspectos es la conexión social o lo que llamamos en coaching también rapport social. Es la empatía que tú tienes en un momento dado para poder conectar con la audiencia. Puede ser con un grupo corporativo, unos directores, unos accionistas, puede ser con una sociedad, una comunidad. No hay nada más efectivo que conectar. En el momento que tú logras un primer proceso de conexión, ¿sí? Conexión social, tú empiezas a transformar ya. ¿Sí? Si no hay conexión, definitivamente no hay empatía con la audiencia, con el grupo objetivo, complicado va a ser que todo lo que tú tengas, por mejores ideas que te traigas, puedas implementar. Por supuesto, porque no logro llegar a las personas. Y en este importante aspecto de conectar, tú has tocado un punto muy importante que es el coach. ¿Cuál es la diferencia entre coach y comunicar? Mira, coaching es una herramienta que colabora a elevar el nivel de comunicación, ¿sí? Hay gente que comunica muy bien, puede tener mucho conocimiento técnico de cómo comunicar, posturas, tema verbal, no verbal, retórica, puede tener mucho background en el tema de comunicar. Pero el coaching te da un nivel más elevado ya en la parte humana, es decir,
te lo puedo decir de esta manera. En coaching tú aprendes a reconocer e identificar frente a quién estás. Es decir, para poder comunicar, primero tienes que saber frente a quién estás. Frente a un directivo, cómo conecta ese directivo con el mensaje que tú quieres transmitir, esa audiencia que espera escuchar. Entonces, antes de comunicar, es importante escuchar y observar. Y eso brinda el coaching. Entonces, el coaching entra de manera pragmática en la comunicación. Entonces, un comunicador que se preparó como comunicador, como periodista, va a tener una herramienta de altura para poder impactar de mejor manera a la audiencia. No, y es importantísimo lo que tú acotas, porque cuando hablamos de la parte gerencial, efectivamente, cuando hablamos dentro de la organización, muchos gerentes saben la parte técnica, saben su parte estratégica, pero al momento de manejar esos flujos de información y esos mensajes hacia cada una de sus esferas en la comunicación, digamos hasta el nivel táctico, al nivel operativo, pues se queda ahí perdida la comunicación porque no llega y no conecta. Entonces, en esta comunicación asertiva a través del coaching, ¿cómo te trabajamos? ¿En qué aristas? Tenemos que trabajar en la parte del lenguaje no verbal. Cuéntanos un poco desde la parte del coach, de la parte cuando tú haces coach, ¿cómo trabajas con la gerencia? ¿Cómo trabajas con el individuo o este político que quiere llegar a conectar? Sí, es importante saber que cuando uno ya va a hacer un proceso de intervención en comunicación o en coaching político, yo lo llamo de la misma manera. Coaching es una digamos, se lo ha conceptualizado de esta manera, pero al final es comunicación. Un coach político tiene un nivel de comunicación distinto a otras formas de comunicar. Entonces, cuando estamos trabajando con políticos, estamos trabajando con directivos, ambos tienen ese rol de poder. Lo importante aquí es identificar digamos que en el líder, que en ese momento histórico está adquiriendo el poder, cuál es el rol o que tome conciencia del nivel de poder que tiene, ¿sí? Muchas personas llegan al poder sin darse cuenta el alcance del rol que tienen. Entonces, ¿cómo acercamos al ser humano al rol? Eso es importantísimo. Y que esa persona tome conciencia de todo ese contexto de poder en el que está rodeado. Eso es lo primero. Otro de los temas también que pasa mucho en la política y es conocido, que a veces un buen candidato también no es un buen político. ¿Por qué? Puedes tener todo un estadista muy bien formado, ¿sí? Pero no sabe comunicar. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar a estos estadistas, personas que tienen este conocimiento y este background administrativo, académico, que pueden aportar de manera relevante en la sociedad para darle herramientas que le permitan llegar, ¿sí? Porque creo que ese es el problema. Y empezamos a orientar nuestras preferencias hacia seres humanos que tal vez técnicamente no tienen nada, pero son buenos comunicadores. Entonces tenemos que nosotros empezar, los líderes de hoy, los directivos, los empresarios, empezar a modernizarse o profesionalizarse en temas de comunicación, aun cuando hayan sido graduados, no sé, en ingeniería, en economía, tienen que saber comunicar, si no, no van a poder transformar mucho. Claro, hablamos de que la comunicación es una comunicación transversal, es decir, traspasa todos los departamentos, traspasa todas las fronteras, somos seres sociales que tenemos que comunicarnos y dentro de ello hay algo súper importante que nosotros debemos de conocer y es precisamente cómo comunico, cómo mi público está recibiendo o está receptando mi comunicación, porque aún cuando yo guarde silencio, yo estoy comunicando algo, Paulo. Esto se llama comunicación no verbal. No verbal, correcto. Y en efecto, uno tiene que... Somos seres lingüísticos, es decir, somos seres lingüísticos. Nosotros comunicamos desde los gestos, desde el silencio, desde cómo queremos, en la forma de comunicar, y en esa forma tiene que ver e impacta tanto como en el fondo. Es decir, la forma, el cómo comunicamos, muchas veces pesa más, parece mentira, que en el fondo mismo. Que el propio mensaje. Sí, Pablo, está súper interesante lo que estamos hablando. Es momento de irnos a un corte. Me están pidiendo que vayamos a un corte. Vamos a regresar en este checklist tan interesante que tiene que ver precisamente con el impacto que tiene la comunicación en la gestión del poder. Y estoy abordándolo con el magíster Paulo Conforme. Volvemos enseguida. Hola amigos, te saluda
Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Buscando secretitos que abran de par en par las posibilidades del amor, la felicidad y el dinero, acompáñenme en mi programa Tarot, Magia y Rituales, que será transmitido este jueves y todos los jueves a las 12 del día. Escríbanme a mi WhatsApp su nombre y su signo del zodiaco y estaré leyendo para ustedes 3 cartitas del tarot. Jueves, 12 del día, Tarot, Magia y Rituales con Minerva. Estamos de vuelta aquí en Checklist. Soy Erika Poveda para los que recién se conectan y estamos abordando nuestro checklist, el impacto de la comunicación en la gestión del poder. Me acompaña aquí el magíster Paulo Conforme, con quien estamos abordando este tema. Paulo, seguíamos conversando un poco sobre la comunicación no verbal y qué es lo importante, lo que se dice o cómo se dice. Cuéntanos un poco qué tiene mayor peso al momento de comunicar y lograr realmente transformar y conectar con otras personas. Hay 3 niveles de comunicación, digamos, conceptualmente hablando. Existe la comunicación asertiva, la agresiva y la pasiva. Si nosotros de manera asertiva podemos transmitir un mensaje, vamos a llegar más. ¿Sí? No digo que el mensaje, el fondo del mensaje, que puede ser muy positivo, de forma pasiva, no puede impactar tanto, y agresivamente puede estar, podemos ser reactivos ante un mensaje agresivo, aun cuando el fondo es loable. Va hacia un lugar de transformación. Entonces, el nivel de asertividad tiene que ver mucho primero con el conocer frente a quién está, como conversábamos, ¿no? Ese es un nivel, es un primer nivel, y eso, para llegar a ese nivel de conocimiento digamos, del que está al frente de nosotros, sea una audiencia, sea un auditorio o una persona, tiene que ver con escucharlo y observarlo. Observarlo, cuando hablamos de observar sus gestos, observar su forma de comunicar, observar sus emociones, ¿sí? Sentir y tener esa sensibilidad. O sea, eso, por ejemplo, el coaching político o el coaching como tal, desarrolla esas habilidades de sensibilidad para poder identificar el mensaje que quiere transmitir el del frente, aún cuando esté en silencio, ¿sí? Por un lado. Otra de las cosas que en la comunicación también se ve, y el coaching lo refuerza, es el nivel de comunicación en back, se llama, el back visual, auditivo y kinestésico. ¿Qué tan importante es transmitir mensajes visuales? ¿Sí? Y puede sonar un poco confuso cuando estamos hablando de cómo voy a transmitir un mensaje visual. No, si uno puede hablar visualmente, uno puede comunicar auditivamente, uno puede comunicar kinestésicamente, sensorialmente. Entonces, hay personas que en el diálogo tú puedes captar en la estructura de las palabras que te está mencionando el interlocutor, puedes identificar de qué está hecho ese mensaje o cómo él está diciendo, desde lo visual, desde lo auditivo y lo kinestésico. Y en ese nivel tú tienes que conectarte visual, si es visual el interlocutor, auditivo si es auditivo o kinestésico si es kinestésico. Existen conceptos, existen estudios donde dicen, bueno, digamos que las mujeres tienen un nivel de kinestesia alto, elevado. Hay que saber cómo se le transmite un mensaje a una mujer. ¿Y los hombres? En los hombres normalmente son más visuales, es decir, y existen casos en la programación neurolingüística, en la neurosemántica, que a veces existen esos distanciamientos inclusive de pareja porque no se conectan o no están danzando en el mismo lenguaje. Y no digo lenguaje de la palabra en sí, porque tú me puedes decir algo, yo te entiendo, sino es que cómo yo te estoy conectando con tu nivel de conexión. Nadie es visual 100%, nadie es auditivo 100%, nadie. Y entonces la clave está en poder identificar quién tiene más alto
estos niveles. Esos niveles, para correcto. poder jugar con eso y poder conectar pues, de manera definitiva. Porque en algún momento, no sé, y a nuestra audiencia le debe haber pasado, y a ti también, que tú dices, no sé por qué me cae tan bien a esta persona, o no sé por qué me cae tan mal. Resulta que a esta persona le gusta tocar mucho, conversar mucho, es más kinésica o kinestésica, y yo soy más visual. Entonces ahí empieza una barrera ya en el diálogo. Y empieza a decir, bueno, esta persona es confianzuda, de unas a primeras me toca el hombro, entonces yo no le he dado esta... Y la otra persona dice, pero yo no hice nada, y esta persona de entrada me puso correcto. un pare. Pues bueno, es el lenguaje que debemos de manejar, y por eso es importante que podamos ir identificando todos estos procesos que se dan dentro de la comunicación, qué elementos juegan un papel fundamental para lograr conectar. Y por eso, pues, Paulo, si la gente estuviera interesada en esta información que estoy comentando, que es de suma importancia, ya que nos conectamos día a día con diferentes personas, ¿cómo reforzamos? ¿En qué espacios podemos buscar información? ¿Tú tienes algún tipo de impulso con temas relacionados con la comunicación? Cuéntanos un poco dónde ubicamos este tipo de información que para muchos es importante. Mira, de hecho nosotros hemos realizado algunos esfuerzos ya en el coaching político hace algunos años, formando a directivos públicos, privados, hoy también legisladores, están en diferentes ámbitos profesionales, sea públicos o privados, y hoy nos hemos dado cuenta que es tan importante fusionar esto y darle robustez con la comunicación. ¿Por qué? Porque también vemos que la comunicación necesita blindar la comunicación desde un marco ético y moral. Cada vez la comunicación posiblemente no se oriente hacia educar o lo que se llama la educomunicación, si no comunicamos y empezamos a hacer prensa amarillista o situaciones que donde se juzga mucho y en vez de problematizar los hechos y desde ahí tomar un proceso de aprendizaje. Creo que tenemos que como comunicadores o cada uno en su ámbito docente, profesional, público, privado, debe empezar a comunicar bien y de forma asertiva, basado en los principios éticos. Entonces, la comunicación y el coaching político entra en esta iniciativa, donde se viene un diplomado en comunicación y coaching político. Hemos hecho acreditaciones de coaching político, pero ahora vamos a hacer un diplomado con la Universidad de Espíritu Santo en comunicación y coaching político, o coaching del poder también. Pero antes vamos a tener, ahora en el mes de septiembre, un taller para crear todo este modelo conceptual, difundirlo y socializarlo, un taller de 8 horas de comunicación. Estamos viendo justamente en la pantalla el taller. Cuéntame de qué se trata, en qué consiste. Mira, tenemos dos temas. El primer tema, que lo vamos a compartir con una colega nuestra en comunicación, que es Dayana Monroy, es periodista de investigación y conoce mucho sobre formatos de televisión y todos estos temas de comunicación. Ella va a manejar todo lo que es la comunicación institucional. Y en el otro frente vamos a manejar todo lo que es las metodologías del coaching político, del coaching del poder, que tiene que ver con la neurosemántica, el mental training, las neurociencias y cómo esta situación coadyuva de manera junta a tener un elemento cada vez más potente para comunicar. La comunicación unido al coaching. Súper importante este seminario que dices que van a dar ahora en el mes de septiembre. Cuéntanos cuándo va a ser y cómo puedo acceder a este seminario para poder conocer un poco más sobre el impacto de la comunicación en la gestión del poder. Sí, mira, vamos, el 25 de septiembre inicia este taller, ¿sí? Este taller es una previa hacia un diplomado que lo vamos a gestar para el 2022. Pero en este taller vamos a impartir todos los elementos, digamos, estratégicos o los imperativos de cómo comunicar. En este tema vamos a ver primero el tema de la ética y la moral en cómo comunicar, cómo la ética debe blindar este proceso de comunicación. Porque comunicar es una herramienta y como herramienta puede servir para construir o puede servir para destruir. Las herramientas y la academia y todos los modelos técnicos están ahí, pero pueden usarse para el bien o para el mal. Entonces lo importante es primero blindar en el tema de la comunicación todos estos principios o este decálogo ético. Eso es lo primero. También vamos a ver todo lo que es la plataforma del coaching del poder, desde el acceso, el ejercicio y traspaso del poder, pero en todo ese ciclo, cómo la comunicación juega un eje transversal. Interesantísimo el tema, Paulo. Vamos a invitar a nuestros amigos a que se puedan conectar a las redes que las vamos a dejar aquí para que ustedes puedan buscar mayor información sobre este seminario que se va a dar en el mes de septiembre en la UES y que va a estar como ponente el magíster Paulo Conforme, con quien hemos abordado este tema. Paulo, quiero invitarte a ti y a todos nuestros amigos que nos están viendo a que veamos el checklist que hemos hecho hoy para ustedes.
Bien, el checklist de hoy lo he hecho con el magíster Paulo Conforme, él es coach y consultor político, además docente de la UES. Hemos hablado sobre el impacto de la comunicación en la gestión del poder y hemos adoptado estos 4 puntos que son importantísimos para llegar a este checklist. La conexión social como canal de confianza entre los seres humanos, el impacto lingüístico verbal y no verbal, la influencia para la creación de nuevos futuros y la asertividad en la comunicación visual, auditiva y kinestésica. Paulo, quiero agradecerte muchísimo por tu ayuda y por habernos acompañado en este fabuloso checklist sobre el impacto de la comunicación en la gestión del poder. Gracias, encantado de poder compartir y ampliar más, que este tema es muy rico y hay que seguir aportando. Así que cuando se abran las puertas, siempre estaré aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos, ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarme en este checklist y los invito a que nos acompañen en un próximo que va a estar súper interesante para ustedes. Nos vemos.